Al concluir el libro de Génesis y nuestra lección, podemos hacer énfasis de que la lección nos presentó no solo al Dios creador, sino a aquel Dios dispuesto a hacer el bien para tu vida y para la mía. Aquel Dios que transforma todo aquello que estaba desordenado y vacío y ahora lo transforma en una familia dispuesta a prosperar y ser bendecida y ser bendición para los demás. El libro de Génesis nos muestra entonces a nuestro Dios creador, pero más que Dios creador, ese Dios amante que desea siempre el bien para ti y para mí. Y a pesar de que nosotros hagamos diferentes cosas incorrectas, inadecuadas, que nos alejemos de Él, Él siempre está dispuesto a hacer lo mejor para ti y para mí. La lección nos hace énfasis de un Dios que provee y provee lo mejor, porque eso fue lo que prometió el faraón, ¿verdad? Prometió dar lo mejor, la mejor tierra. Ese era Dios el que estaba proveyendo a Jacob, a Israel, al pueblo le estaba proveyendo lo mejor. Pero más aún, no solo le provee lo mejor en el extranjero, sino que la promesa de volver a Canaán es firme. Por lo tanto, Dios hoy nos tiene lejos de Canaán, pero eso no impide la bendición de Él a tu vida y a la mía, el darnos lo mejor. Pero recuerda, somos peregrinos, vamos de paso. Pronto nos encontraremos con Jesús en las nubes de los cielos y gozaremos de la Canaán celestial. La lección nos llevó a pensar en aquel Jacob que tenía que ir o quería ir hacia Egipto. Estaba su hijo amado, pero él necesitaba la confirmación y la dirección de Dios. Lección grande para tu vida y para la mía. Aun cuando nosotros queremos ir, recuerda pedir la dirección de Dios. La lección también nos llevó al concepto de bendición. Y hablamos la semana pasada que Jacob se convirtió en bendición no solo para los egipcios, sino para todas las naciones. Y ahora podemos decir de que Jacob al llegar bendice al faraón. ¿Por qué? Porque Dios había dado la bendición a su vida, así como lo había hecho con José. Por lo tanto, la bendición de Dios que tú y yo tenemos, compartámosla con los que nos rodean. Ese es el deseo de Dios a tu vida y a la mía. Dos aspectos aquí que debemos tocar con delicadeza. Uno de ellos es la bendición de Jacob y entender que el conocer el futuro no implica el obligar el cumplimiento del futuro. Y eso es lo que hace Dios. Dios conoce el futuro y por lo tanto te dice qué es lo que va a acontecer. Pero eso no está obligado a cumplirse. ¿Recuerdas Nínive? Dios le dijo que iba a ser destruida, pero se arrepintió y entonces recibió el perdón, la misericordia y la bendición de Dios. Para tu vida y para la mía, debemos entender que Dios nos enseña el futuro con el propósito de que nosotros tomemos las decisiones correctas. Y la decisión correcta es estar siempre al lado de Él. Y ahora, en las predicciones, en los deseos, en la profecía de Jacob, no podemos dejar de ver el cumplimiento de la promesa de la gran bendición al mundo entero. Jesús, el león de la tribu de Judá. ¿Y qué más hablar acerca de lo que ha sido nuestra lección
no solo esta semana, sino del trimestre. Pero déjame concluyo con algunos pasajes que hemos leído esta semana. Uno de ellos dice que Dios declara a Jacob: yo soy Dios. No es el cumplimiento de la promesa a la cual tú te tienes que aferrar. No es fe en la promesa, no es fe en la bendición, es fe en el que bendice, es fe en Dios. Dios está contigo a donde quiera que vayas, si tú y yo lo permitimos. Otra parte del texto bíblico dice: te haré una gran nación. Y la promesa es: te voy a hacer una gran nación. Es cierto, no estás en Canaán. Es cierto, no estamos en el Edén. Es cierto, tuvimos que salir del Edén. Pero eso no impide la bendición de Dios a tu vida y a la mía, de hacernos grandes. Pero no olvides que debemos volver al Edén, que vamos a volver a Canaán, donde Dios ha preparado un lugar para ti y para mí. Por lo tanto, no nos aferremos, porque somos peregrinos y extranjeros. Otro texto dice bendecir. Y esta parte del texto de bendecir es el llamado a tu vida y a la mía. Dios nos ha bendecido. Compartamos la bendición de Dios. Y tanto Jacob como José hablan cuando duerman, cuando durmamos. En otras palabras, cuando muera. Y es interesante por dos razones. Número uno, porque no dice cuando muera, cuando esto termine, cuando duerma. En otras palabras, voy a despertar. Y esta es la promesa grande. Y esto es porque también Jesús vino por ti y por mí, para darnos vida. Y Él es la resurrección y lo mostró para que tú y yo confiemos que esto no termina aquí. Dios tiene algo más para ti y para mí. José declara a sus hermanos: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Por qué dice José: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Porque los hermanos tenían miedo. Y esto es importante. Tú y yo tenemos muchas veces miedo. ¿Miedo a quién? Miedo a Dios. Miedo al juicio de Dios. Los hermanos estaban en la misma condición. Y si tú te das cuenta, José solo estaba mostrando su amor hacia ellos. Dios está mostrando su amor para ti y para mí. Por lo tanto, no temáis, dice Dios. Confiemos en su amor, confiemos en Él. Él siempre quiere lo mejor para ti y para mí. Y hay una pregunta que yo me hice. ¿Por qué bendice Jacob a los nietos? ¿No te la hiciste tú? Eso no se mira en el pasaje, en la legislación de las bendiciones. Pero ¿por qué lo bendice? Una gran lección encontramos aquí también. ¿Sabes por qué lo bendice? Porque ellos eran hijos de una egipcia, y por cierto, una sacerdotisa egipcia. Y por lo tanto su linaje podía ir bajo la línea de los egipcios. Pero mi hermano y mi amigo, Jacob, Israel, los adopta para que no pierdan el linaje del pueblo de Dios. Y esta te digo que es una gran lección, porque tú y yo hemos nacido fuera del pueblo escogido de Dios. Pero tú sabes, y la declaración de Pablo y la declaración de Dios en el Nuevo Testamento, a través de Jesús, tú y yo hemos sido adoptados. Porque aun cuando hemos nacido fuera, podemos gozar de la bendición de Dios, ser sus hijos, gozar de su herencia,
gozar de sus promesas, disfrutar de su bendición. Es mi deseo que confiemos en ese Creador, que confiemos en ese Dios que puede transformar el mal por bien y que lo vivamos en nuestra vida, lo gocemos, lo alabemos, disfrutemos la bendición de Dios. Que Dios te bendiga.